Rabbeinu Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Este es un programa que, por cierto, es producido por el Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, y las Asambleas de Dios de Colombia, acá en Quito, República del Ecuador, para toda Iberoamérica. Bienvenidos. En esta oportunidad, prosiguiendo con este fantástico estudio sobre el Apocalipsis y todo el plan de Dios para la humanidad, en el tiempo futuro, estudiaremos acerca de dos personajes que han llamado notablemente la atención de estudiosos, teólogos, predicadores, siervos de Dios. Hablaremos de dos profetas que particularmente llaman demasiado la atención por todo lo que hacen de parte de Dios en un tiempo de sufrimiento y angustia en la tierra que se avecina, que realmente será horroroso. Estos dos profetas son llamados en la Biblia los dos testigos. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? ¿Para qué vienen? Este tema está muy relacionado con el anterior tema de los 144.000 judíos. Estos dos profetas, que surgirán tras el arrebatamiento de la iglesia, comandarán a ese grupo del cual ya hemos estudiado, compuesto por 144.000 judíos de todas las tribus de Israel. Dicho sea de paso, estos dos profetas también nacerán en el seno mismo de la nación de Israel. Deben ser judíos. Serán israelíes. Y ellos surgirán de una manera impresionante en el mundo y se enfrentarán al anticristo, al falso Mesías y al falso profeta, y los desenmascararán ante el mundo. Será un enfrentamiento cara a cara. Y esto quiero que me vaya entendiendo. Será algo que muy pocas veces en la historia de la humanidad se vio. Pasarán cosas que realmente no nos dejan de sorprender, pese a que la profecía bíblica es clara, contundente y anuncia lo que vendrá, pero no dejan de ser impactantes los hechos que se avecinan y que ya están anunciados de antemano en la bendita y santa palabra del Dios Rey del Universo. Este tema, como todos los anteriores, también forma parte del libro Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, un material que está a su alcance en toda Iberoamérica. Bien, Apocalipsis capítulo 11. Tengan la amabilidad, por favor, ¿les parece? Versículos 3 en adelante. Pero, ¿por qué no hacemos una salvedad? ¿Qué les parece si empezamos por el verso 1? Tengan la bondad de ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante, perdón, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y medí el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo mirás, porque ha sido entregado a los goyim, a los gentiles, y ellos pisotearán la santa ciudad 42 meses, 3 años y medio. Quiero explicar esto, de entrada nada más. En los primeros dos versículos del Apocalipsis 11, se hace una reminiscencia, algo que todavía no aconteció, y que ocurrirá después del arrebatamiento. El pueblo hebreo, tal como hemos venido anunciando en los programas anteriores, reconstruirá el templo judío en la colina del monte del templo, junto a la mezquita que ustedes pueden ver en pantalla, a la mezquita árabe, el domo de la roca, esa cúpula dorada. Allí, en ese patio exterior, en ese campo libre que ustedes pueden ver en la toma, se levantará el tercer templo judío, al cual la Biblia llama Templo de Dios. Luego de la muerte de David, el rey Salomón, su hijo, construyó el primer templo judío allá en la cima del monte Moria, el mismo sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, en obediencia al mandato divino. Desde ese momento, el monte Moria se convirtió en Sión, el lugar más sagrado para los profetas judíos de aquella época. El primer templo construido por Salomón fue destruido en el año 586 a.C. por los ejércitos del rey Nabucodonosor. Luego de ser reconstruido en el año 516 a.C., el segundo templo permaneció en este lugar durante 656 años, hasta que lo destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo, cumpliendo así una profecía de Jesús que poco antes de su muerte expresó a sus discípulos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Jesús predijo que el templo sería demolido piedra por piedra, pronóstico que el ejército romano del emperador Vespasiano, a las órdenes del general Tito, cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Jerusalén acabó saqueada e incendiada y 100.000 judíos fueron crucificados por toda la ciudad. Los romanos quemaron también el templo, hecho mayormente de madera y adornado con oro y plata. Los metales fundidos se colaron por entre las grietas de las piedras que formaban el cimiento. Los soldados desbarataron luego los cimientos para hacerse con el oro y la plata. Así no quedó una sola piedra sobre otra, y se cumplió textualmente la profecía de Jesucristo. Lo único que quedó del templo fue este muro de contención, construido para poder aplanar la cima del monte Moria y asentar el templo sobre ella. Ahora se lo conoce como el Muro Occidental, lugar a donde acuden los judíos a orar. Después del saqueo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, el pueblo judío se dispersó por todas las naciones de la tierra, la diáspora profetizada por Moisés en el Levítico. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Durante casi 1900 años, los judíos se aferraron a las numerosas profecías del Antiguo Testamento que predecían su posterior regreso a la tierra de Israel. Este es probablemente el predio religioso más conflictivo del mundo. El monte Moria, el lugar sagrado en que el pueblo judío, en el primer milenio de su historia, realizaba sacrificios de animales. Según la tradición islámica, fue aquí donde el profeta Mahoma ascendió al cielo a comienzos del siglo VII. Y según la profecía bíblica, es aquí también donde se erigirá el tercer templo judío. Aquí se aprecia la mezquita de Umar, construida el año 688 después de Cristo. Se la llama también el Domo de la Roca, ya que dentro de ella se encuentra la roca sobre la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es tal el significado que tiene para los judíos la reconstrucción del templo en el monte en que estuvo situado, que durante siglos han rezado para que ello acontezca. Al final de toda boda judía rompen un vaso para rememorar la destrucción del templo. De hecho, la construcción del tercer templo está bien pasada la etapa de planificación. Aquí en medio de una rotonda construida por la Municipalidad de Jerusalén, cerca del pórtico de Damasco, se encuentra la que algunos consideran la piedra angular del nuevo templo. The Bible tells us, and you shall make for me a sanctuary that I will dwell among you. So that's really the comprehensive commandments regarding the construction of the temple. And then there are many other commandments as well. The commandments really can be fulfilled today in a number of ways, kind of in absentia, or maybe kind of in a piecemeal fashion, in view of the impediments towards actually building the temple until such time as it is more fitting. So the main way that the Institute is going about the fulfillment of the commandment and occupying itself with the goal of trying to do really as much as possible in our time towards the temple is by creating the vessels. So the vessels that are being created today are not just models or replicas, but are actually made in accordance to the biblical requirements, and therefore are really ready to be used according to biblical law and can be used in the new temple. There is plans, sure there is plan. As a matter of fact, there's places in Jerusalem that they're already building the vessels, and they're learning, like in yeshivas, like here in Mount Zion we have a yeshiva, we have a university for Jewish studies. They learn all the different laws that has to do with the sacrifice, and all different laws that has to do with the temple. And they're preparing themselves, if they're priest, they come from the tribe of Levites, so then they prepare themselves to be ready, and all this come to unfold, will be ready to serve God in the temple. We believe that this is the destiny of the Jewish people, and that we are commanded to be occupied with the building of the temple, just as we are commanded to sanctify God's name in every other way. So no, we're not really waiting for the Messiah. We don't feel that his arrival is a prerequisite for the building of the temple.
Sin embargo, la reconstrucción del templo es impensable, pues para ello habría que demoler la mezquita de Omar, lo cual sin duda provocaría una guerra santa entre árabes y judíos. Aquí entra en escena el anticristo, un personaje de una sagacidad política y un magnetismo extraordinarios, que según la profecía bíblica salva al mundo de un inminente colapso provocado por acuciantes crisis económicas y sociales aún por desatarse. Este genio de la diplomacia acomete la increíble proeza de forjar la paz mundial y, según le advierte la Escritura, será objeto de la adoración del mundo entero. Es en ese mismo templo donde el anticristo se sentará y se hará pasar por Dios, y se declarará Dios mismo y exigirá que todas las naciones lo adoren. Eso es a lo que el Mesías Yeshua llamó la abominación desoladora en Mateo 24. Dijo, y cuando vean en el lugar santo del templo de Dios, que todavía no está construido, lo repito, se construirá luego del rapto de la iglesia. Cuando vean la abominación desoladora en el templo, huyan a los montes. Comenzará el tiempo de mayor angustia, la más grande de las angustias en la tierra. Ahora mire, en ese templo estarán adorando el pueblo hebreo, pero dice que el patio de afuera se lo deje fuera. Esta es una respuesta para muchos estudiosos de la profecía bíblica, que no hayan una respuesta precisa, contundente y clara a lo que pasará con el domo de la roca. Muchos han enfatizado y han dicho que el pueblo de Israel, para reconstruir el tercer templo, debe obligadamente destruir la mezquita árabe, la mezquita de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, o de los espíritus, las dos mezquitas ubicadas en el monte del templo. Lo tengo que dejar claro una vez más. Nosotros los judíos, por ley talmúdica, el Talmud es la explicación judía de la Biblia, aparte de la ley oral, obviamente que consiste en la ley oral, transmitida generacionalmente al pueblo hebreo. El Talmud prohíbe al pueblo judío destruir el templo de otra religión. La nación de Israel coexistirá con un Estado palestino futuro, del cual ya hemos hablado repetidas veces, y el templo judío convivirá, coexistirá, colindará con la actual mezquita de la roca, en aras, entre comillas, de ese acuerdo de paz ficticio que el anticristo firmará engañosamente con la nación de Israel, el pueblo palestino y las naciones árabes, con la mediación, obviamente, de la Unión Europea. Pero mire, yo quiero entrar al punto en cuestión. Versículo 3 de Apocalipsis 11. Dice la Escritura: entonces ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, es decir, 42 meses. 3 años y medio durará la predicación de estos dos profetas de los cuales estaremos hablando en este programa. 3 años y medio de los 7 predicarán junto con los 144.000 judíos en un tiempo que, lo repito una vez más, será de terrible sufrimiento y persecución para los creyentes. Es más, vestidos con ropas ásperas. Ustedes en imágenes de este momento pueden apreciar a un grupo de rabinos judíos ortodoxos, vestidos de ropa negra con barba larga y con los pelos que cuelgan en las patillas. Eso se debe a que Dios nos mandó en la Torá de Moisés a no cortar en círculo nuestra cabellera. Por eso es de que cuelgan los pendientes junto a las patillas. Esa vestimenta negra tradicional del judaísmo ortodoxo será la misma ropa que utilizarán, escuche bien, no solo los 144.000 judíos, sino que también los dos testigos. Dice que vendrán con ropas ásperas, ropas oscuras también, vestidos de silicio oscuro. Ahora vea, verso 4 por favor. Estos dos testigos, dice la Escritura, son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Para poder explicar y comprender con más precisión a qué se refiere estos dos olivos que aparecen en el Apocalipsis capítulo 11, que representan a los dos profetas, los dos testigos de Dios en la tribulación, es menester remontarnos hasta Zacarías capítulo 4, versículo 2, que dice en adelante: y me dijo el ángel, ¿qué ves?
Respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Ustedes pueden ver en la imagen, se refiere a la menorá, el candelabro que se encendía en el tabernáculo y en los templos de Jerusalén, en el lugar santo. Y junto a él 2 olivos, uno al lado derecho del depósito y el otro al lado izquierdo. Ahora, por favor, vea en este momento la imagen en televisión y verá usted el escudo de la nación de Israel. En el escudo de Israel usted puede observar el candelabro junto con 2 ramas de olivo a los laterales. Representa la unción que era derramada y la representación de la luz del Espíritu Santo que era producto del aceite de oliva que mantenía encendido el candelabro. ¿Qué es lo que está queriendo decir entonces el Señor al comparar estos 2 profetas con los 2 olivos? Que son los que hacen presencia de la unción de Dios en la tierra. Como lo hemos dicho en su debido momento, el Espíritu Santo no se irá en el arrebatamiento. Prueba de ello es que estos 2 ungidos por el Espíritu Santo precisamente surgen a predicar el mensaje de salvación luego del arrebatamiento de la iglesia. Pero el mensaje no termina ahí. Continúa por favor en el versículo 4 de Zacarías 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué significa este candelabro con 2 olivos? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo, ¿no sabes lo que es esto? Yo le dije, no, Señor. Entonces, verso 6, respondió y me dijo, esta es la palabra de Hashem a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Hashem de los ejércitos, Adonai de los ejércitos, Adonai Tsebaot. Acá usted puede comprender claramente que los 2 olivos representan la unción del Espíritu Santo que mantiene encendido el candelabro. Ahora, con esto queda patentizado que los 2 profetas serán ungidos por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, en ese tiempo de tribulación y angustia. El Espíritu Santo respaldará toda la obra de estos 2 profetas, que lo repito una vez más, serán la cabeza de los 144.000 predicadores en el tiempo de tribulación. Ahora yo me voy a ir rápidamente, otra vez a Apocalipsis capítulo 11. Vayamos por favor al versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. ¿Quiénes son estos profetas que tienen tan grande poder? Después de Rabí Shaul, el apóstol Pablo, o Kefa, Pedro, sin duda alguna estos 2 testigos, tendrán un respaldo sobrenatural, inusitado del Espíritu Santo, para hacer milagros y prodigios que aún acabarán con la vida de los enemigos que busquen matarlos. Empezando, ¿verdad?, por los seguidores más cercanos del anticristo. Ahora, ¿quiénes son estos 2 personajes? Mucho se ha especulado en cuanto a los posibles nombres de ellos. Las suposiciones y las conjeturas definitivamente no tienen cabida en la interpretación de la profecía bíblica, porque si uno analiza la Escritura, se dará cuenta que ella misma da testimonio y explicación de la verdad. Veremos, por las señales que acompañan a estos 2 personajes, que no es imposible identificarlos. En principio, el solo hecho que diga que deben morir de la misma manera que aquellos que intenten matarlos, representa un ojo por ojo, diente por diente, lo que se conoce como la ley del talión. Ese principio de la Torah fue enunciado por Moisés. Moisés fue el que trajo al mundo el precepto de parte de Dios, del ojo por ojo, diente por diente, la retribución. Ahora mire, principio, aparentemente es Moisés, y veremos que sí, es Moshe Rabbeinu. El propio Moisés aparecerá. Y ojo, que quiero dejar claro esto, entre paréntesis lo digo. Muchos predicadores han dicho que Moisés no puede ser uno de los 2 testigos porque el Señor le dijo a Moisés que no entraría a la tierra prometida. Es cierto, Moisés llegó hasta el monte Tabor y desde allí pudo ver la tierra prometida a lo lejos. Pero toma en cuenta que cuando Yeshua vino a Israel, él entró en la transfiguración junto con Elías. Eliahu Hanaví aparecieron en Israel, junto al Mesías. Ahora veamos esto. Dice la Escritura, en el verso 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Nos detenemos en la mitad de este versículo 6. Una vez más lo diré, la Biblia no es para leer, es para escudriñar. En la mitad primera de este versículo 6, se puede notar claramente que es una referencia a un milagro ya acontecido en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Este milagro de Dios fue hecho a través de uno de los profetas más impresionantes de la historia, Eliahu Hanaví, el profeta Elías. Elías ordenó que el cielo se cerrara para que no lloviera en los días de su profecía, y oró también para que el cielo nuevamente se abriera y la lluvia cayera en ese tiempo sobre la nación de Israel y los pueblos aledaños. Acá se puede ver
una señal de Moisés y una señal de Elías. Verso 2, parte 2 del versículo 6 de Apocalipsis 11. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El encargado de llevar las plagas en Egipto de parte de Dios fue Moshe Rabbeinu, nuestro rabino, nuestro maestro Moisés. Moisés hirió a Egipto con 10 plagas. Esta es una prueba clara de que está haciendo una alusión a algo que ya aconteció en el pasado. En este caso, Moisés. Versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, es decir, su predicación de 1260 días o 3 años y medio, que durará el tiempo de predicación de estos dos profetas, que junto a los 144.000 harán estremecer el mundo y llevarán el evangelio de salvación desde Israel al mundo. Dice: la bestia que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Lo hemos dicho a lo largo de los últimos programas. Quedarse en el arrebatamiento implica prácticamente buscarse la salvación a su propio costo. En pocas palabras, el que quiera salvarse después del arrebatamiento tendrá que poner su vida para demostrar su amor y su fe y fidelidad al Señor. Ni siquiera, escuche bien, ni siquiera los 2 testigos escaparán de la muerte, ni los 144.000 judíos. No piensen ustedes que quedarse en el rapto es una buena opción. Si hoy, con todas las facilidades y la gracia abierta, nos es difícil ser fieles a Dios muchas veces, imagínese lo que será en aquel tiempo. Definitivamente, yo no le aconsejo por nada del mundo quedarse en el arrebatamiento. Y por una vez más le diré, mejor nos fuera ni haber nacido que quedarnos en el día en que la trompeta suene. Y escuche bien lo que les diré, de parte del Señor. Entiendan bien, el agricultor sabe perfectamente que si no recoge la cosecha a su tiempo, y si quiere esperar que todavía el fruto verde madure, corre el grave riesgo de que la cosecha madura se pudra en el mismo árbol y se pierda. El Señor vendrá muy pronto y recogerá la cosecha. Los que estén verdes, tibios, muertos espiritualmente, se quedarán en el árbol, pero aquellos maduros espiritualmente serán recogidos para los graneros del cielo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, que está viviendo en mucha tibieza, mucha hipocresía y mucho conformismo, y que le puede pesar muy caro en el momento en que la trompeta suene. Entendamos de una vez por todas, Yeshua viene muy pronto, por un pueblo santo, por una iglesia sin mancha ni arruga, por una iglesia que no honre de labios, sino de corazón, que ame y que haga la voluntad de Dios, y que demuestre con sus hechos que realmente el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vive dentro de esos creyentes. Acá se puede ver claramente que ni siquiera los 2 testigos escaparán de la furia y de la ira de Satanás y del anticristo junto con el falso profeta. Ni siquiera ellos, definitivamente, morir por causa de Cristo será la única forma de salvarse durante aquel tiempo, y no es nada recomendable. Continuamos. Verso 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sedom o Sodoma, y Mitzraim, Egipto, donde también nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Señor, fue crucificado. Este pasaje está explicando en sentido espiritual el simbolismo de esta gran ciudad. Muchos han pensado que es la ciudad de Roma o el Vaticano, pero acá está clarísimo. La segunda parte del versículo dice que es en el mismo lugar donde Yeshua murió y resucitó. Por ende, habla de Jerusalén. ¿Por qué el Señor compara a Jerusalén con Sodoma? Desgraciadamente, Israel está a punto de ser declarado mundialmente capital del homosexualismo. Tel Aviv se ha convertido en la ciudad con la mayor cantidad de homosexuales del Oriente Medio. Es más, les diré esto, es prácticamente un hecho que Jerusalén y Tel Aviv se convertirán, entienda bien esto, mire, la misma ciudad santa, y esto no es especulación, es profecía cumplida, la misma ciudad santa de Jerusalén se convertirá en el primer objetivo turístico del mundo homosexual, al igual que Tel Aviv. Es una vergüenza lo que está pasando en Israel. Los rabinos ortodoxos, hace poco tiempo atrás, trataron de detener, una marcha de homosexuales en Israel lanzándoles piedras. Todo intento fue inútil. Escúchenme bien. El homosexualismo se incrementará. Es más, luego del arrebatamiento de la iglesia, cuando el diablo tenga libre acción en la tierra, los homosexuales gobernarán el mundo. Escuche bien, los homosexuales y lesbianas gobernarán el mundo. El anticristo será homosexual, no lo olvide, Daniel 11:37. Tras el corte,
estaremos profundizando un poquitito más acerca de este tema apasionante, los dos profetas de Dios en el tiempo de la tribulación. Como hemos venido diciendo desde hace minutos atrás, los homosexuales están tomando mucha fuerza en el mundo y en especial en la nación de Israel. Pero en Europa, recientemente, y este es un dato que me lo proporcionó mi amigo Arturo Norero, 200 millones de euros fueron erogados para una marcha del orgullo gay en España, en Madrid concretamente, que catapulta a Madrid como la capital del homosexualismo en Europa. Definitivamente lo que está viviendo el mundo hoy en día, esa madre patria, llamada así en Latinoamérica, España, cuna del catolicismo de Sudamérica en especial y de Latinoamérica, más que el mismo Vaticano, España fue el que era exportador del catolicismo romano, hoy en día se ha convertido prácticamente en el país con la mayor cantidad de homosexuales de Europa. La cosa es bochornosa. El que le anda haciendo la competencia es Holanda, que anda detrásito pisándole los talones. Pero Israel en este tiempo, y lo vamos a ver en el siguiente reportaje, se ha llenado, prácticamente se ha llenado de homosexuales en Tel Aviv. Es una cosa que a nosotros los judíos, personalmente, a quienes amamos a Dios, al Eterno, Baruch Hashem, Adonai Eloheinu, bendito sea el nombre de Adonai nuestro Dios, nos causa vergüenza, porque Moshe en la Torah prohibió y dijo, no te acostarás con varón como si fuera mujer, porque esto es abominación. Levítico 18, 22 y 23. Moshe nos lo prohibió. Y ese pecado del homosexualismo provocó que la tierra de Canaán fuera devastada y destruida cuando los judíos entramos a la tierra prometida. Precisamente ese pecado de inmoralidad sexual y de perversión provocó la destrucción de esos pueblos. Y el Señor nos dijo a los judíos que si imitábamos los pecados y las costumbres de los pueblos que vivieron antes que nosotros en aquella tierra, al Señor no le temblaría la mano desarraigarnos de nuestra tierra. El pasado de los judíos parece que no lo estamos recordando. Esa nuestra maldad y pecado provocó que a Dios no le tiemble la mano para mandarnos deportados tantos años a Egipto, después a Babilonia y finalmente en un destierro de casi 2000 años. Definitivamente Israel se está plagando de homosexualismo. Lo más triste de ello es que ante nuestros propios ojos hay propios rabinos, y aquí quiero ser claro y directo con mis hermanos judíos. Yo sé, en Iberoamérica, muchos hermanos judíos, hermanos de sangre, que no creen en Yeshua me están mirando y aborrecen, y muchos de ellos molestos están conmigo por estar predicando a Yeshua como Mesías. Aceptan a judíos homosexuales y no pueden aceptar a judíos que cumplimos la Torá porque creemos en Yeshua. ¿Por qué no van y le reclaman los rabinos a los homosexuales? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué contra ellos no y contra nosotros sí? Es una pregunta que el Estado de Israel, el Knesset, el Parlamento, tendrá que responder. Y mire lo que pasó. El expresidente de Israel, hasta hace poco, Moshe Katsav, tuvo que renunciar por acoso sexual. Increíble. La perversión moral y sexual está en el mismo gobierno de Israel. Prefieren aceptar judíos homosexuales y ateos, no aceptar a judíos que aceptamos a Yeshua. Qué curioso es esto. Al judío que cree en Yeshua lo relegan, peor que un cerdo. Y al judío homosexual lo siguen teniendo por judío. Realmente es vergonzoso y desastroso lo que está pasando en Israel. Pero yo quiero complementar con un versículo que me parece importantísimo. Devarim, Deuteronomio, escrito por Moshe Rabenu, por nuestro rabino Moisés. Escuche y atienda
Shema Israel, escucha Israel, lo que Moshe escribió, 23:17 de Devarim, no haya prostituta entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Lo que está pasando en Israel y lo que acabamos de ver es desastroso. Lo dije hace minutos atrás. Resulta a veces increíble entender cómo hay sectores judíos que están aceptando a los homosexuales, vaya y pase. Pero los que predican la Torá y enseñan que el Mesías ya vino, nos tienen poco menos que la nada. Pero tengo una novedad, lo dije hace minutos atrás y ahora lo presento. Lo que ha ocurrido en Israel hace pocas semanas atrás es algo impresionante. El Jerusalén Post y los otros periódicos de Israel, disculpando el término, se hicieron los locos con lo que les voy a contar en este momento. Escuche lo que pasó. Hasta hace tiempo atrás, hasta hace un año atrás, existía en Israel un rabino llamado Yitzhak Kaduri. Todos los judíos creo sabemos quién es él. Pero ustedes, mis amigos, tal vez nunca escucharon este nombre y estoy este momento pronto a explicarles. Yitzhak Kaduri es un hombre que murió a sus 106 años de edad. El rabino anciano más importante de Israel en los últimos, tal vez, 150 años. Este rabino llegó a ser el rabino líder de los judíos de origen sefardita, es decir, de los que alguna vez hablamos son descendientes de Cristóbal Colón, recordarán ustedes. Este líder judío recibió una profecía en su niñez que le decía que él conocería al Mesías y Redentor de la nación. Pues esta profecía se cumplió. En principio anunciaré algunas cosas sobre Kaduri para que usted se familiarice, y estoy seguro que se acordará con el siguiente dato. ¿Recuerdan ustedes que la cantante Madonna dice que se convirtió al judaísmo y se entró a lo que concierne a la cábala judía? Pues este rabino Kaduri fue el que en vida se opuso a su conversión y ni siquiera quiso recibir a Madonna en Jerusalén. Ordenó que la echaran de las puertas de su oficina por considerarla una mujer pagana. Bien, Yitzhak Kaduri también lanzó algunas profecías que dejaron boquiabiertos a los judíos en el mundo entero. Hace años atrás, Kaduri dijo que los judíos deberían retornar inmediatamente a Israel porque vendrían un batacazo de destrozos naturales en el planeta Tierra. Un verdadero aluvión de desgracias naturales en el planeta Tierra, y que si los judíos no regresaban a Israel en este tiempo, perecerían. Además, dijo algo que sorprendió a muchos. Kaduri dijo que el Mesías de Israel se le apareció y que él había ya hablado con el Mesías. Esto sin duda alguna puso de cabeza a todo el judaísmo. Los rabinos pensaron que el Mesías de Israel ya está en Israel y había nacido. Al menos esa es la idea que se propagó. Para los judíos que creemos en Yeshua como Mesías, nos dejó una incógnita Kaduri durante mucho tiempo. Kaduri, lo repito una vez más, proclamó abiertamente que él había hablado ya con el Mesías. La pregunta era, ¿con cuál Mesías habría hablado él? Todos, en nuestra buena fe, pensamos de que él había hablado con el que será el anticristo, un falso Mesías, que él ya lo conocía. Cuando le preguntaron los ortodoxos a Kaduri y le dijeron, oiga, ¿y quién es el Mesías? Díganos el nombre. Él dijo, yo no les puedo dar el nombre del Mesías. Cuando yo muera, les dejaré una carta, y en esa carta dejaré explicado quién es el Mesías, que se me apareció y con el cual ya hablé. Grande fue la sorpresa, porque cuando Yitzhak Kaduri murió el año pasado, dejó una carta cerrada a sus talmidim, a sus discípulos en Jerusalén, y les prohibió estrictamente abrir la carta hasta después de un año de su muerte. Judíos, atiendan porque esto les interesa. Voy a leer el reporte periodístico desde Israel. Prominente rabino ortodoxo aceptó que Jesús es el Mesías de Israel. Escuche el titular. Solamente el titular. Ya toma en cuenta. Dice, está fachado el 25 de mayo de este año 2007. Y dice, el rabino sefardita ortodoxo y cabalista Yitzhak Kaduri declaró en noviembre del 2003 que había tenido un encuentro cara a cara con el Mesías y que éste le había dicho que vendría pronto y le reveló su nombre. Hay que recordar que la gran mayoría del pueblo judío no reconoce a Jesucristo como el Mesías profetizado por las Sagradas Escrituras y sigue esperando su primera venida, cumpliendo así lo dicho por Juan, capítulo 1, verso 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, la mayoría de los judíos no le recibe, porque habemos judíos que sí lo aceptamos, y con el mayor agrado.
Continúo leyendo el reportaje. Sumido en una terrible enfermedad, pocas semanas antes de morir, el rabino Kaduri escribió una nota secreta donde daba a conocer el nombre del Mesías que le había sido revelado, y pidió que la nota no fuera leída sino hasta que se cumpliera un año después de su fallecimiento. En enero del 2006, el rabino Kaduri murió finalmente, y comenzaron las especulaciones sobre el contenido de esa nota secreta. Entre los judíos ultraortodoxos, entre ellos los discípulos de Kaduri, había mucha expectación por conocer el nombre del Salvador, por conocer de una vez el nombre del Salvador de Israel, que según ellos posiblemente ya se encontraría en este momento viviendo en la tierra de Israel. Algunos líderes cristianos, es lo que les decía hace un momento, opinaban, por otra parte, que seguramente se trataba del nombre del mismísimo anticristo, que ya se estaba alistando para hacerse manifiesto en el mundo, y que era quien en honor a la verdad se hubiera aparecido a Kaduri. Pero en abril pasado, la nota del rabino Kaduri fue dada a conocer con una sorprendente noticia para todo el pueblo judío. Les repito, hermanos judíos de Iberoamérica, esto les interesa, esto es importantísimo, en especial para mis amigos simpatizantes de la Cábala, y en especial para mis hermanos sefarditas, que saben perfectamente quién fue Kaduri. Escuchen, en la nota declara abiertamente que el nombre del Mesías es Yehoshua, el mismo nombre que Josué, el mismo nombre de Yeshua. Miren, esto significa Jesús en hebreo. La nota está escrita en hebrea y transcrito en esta nota de prensa que tengo en mis manos. Si este amigo judío desea contactarse con mi persona, hermano querido, estoy para hacerte llegar el material que necesito que lo leas tú que conoces hebreo. Ahora mire, en esta nota dice literalmente en hebreo, acá está su traducción en español, dice, concerniente al nombre codificado, Reshei Tivot, el nombre codificado del Mesías, Él levantará a su pueblo y confirmará que su palabra y su ley prevalecen. Ahora aclaro qué quiere decir la palabra Reshei Tivot. Es el término que utilizan los judíos cabalistas para declarar el nombre de alguien de una manera oculta o codificada. No lo revelan frontalmente, pero se deduce con las primeras letras de las palabras utilizadas en una frase, tomando la primera letra de cada palabra utilizada en toda una frase. Y consiste en tomar la primera letra de cada palabra en una oración. En este caso, Kaduri usó la frase, Él levantará a su pueblo y confirmará su palabra, que su palabra y su ley prevalecen. Cuando usted toma las palabras, la primera letra de cada una de estas palabras, Él levantará a su pueblo y confirmará que su palabra y su ley prevalecen, en lengua hebrea conforma la palabra Yehoshua, que significa Jesús. Ahora quiero hacer una puntualización. Los rabinos judíos y el mismísimo gobierno de Israel pegaron el grito al cielo con esta carta. Se quedaron atónitos, porque creo que todos los judíos sabemos la calidad humana, el grado de revelación y de ciencia y conocimiento que alcanzó el rabino Kaduri en sus 106 años de vida. Este rabino Kaduri, dejó claro, fue rabino de la gran mayoría de los actuales rabinos de Israel. ¡Qué impresionante! Yo me animo a pensar que dentro de los judíos ortodoxos, después de la conversión del apóstol Pablo, esta debe ser la que más problemas les debe estar causando ahorita. Trataron de ocultar esta noticia por todos los medios habidos y por haber, pero definitivamente se chocaron con lo que el Mesías y los profetas llamaron la piedra que los edificadores desecharon, y era la cabeza del ángulo. El que creyere en esa roca será salvo, pero el que cayere debajo será despedazado, dicen los profetas, hablando del Mesías. Ahora quiero que me entiendan algo. Los rabinos se tropiezan con otro problema, y explico cuál. Según últimos contactos que yo tuve con amigos judíos en Israel, mis hermanos judíos mesiánicos, los rabinos ortodoxos no pueden entender qué significa levantará a su pueblo y confirmará que su palabra y ley prevalecen. La palabra levantará a su pueblo les está creando un verdadero acertijo, un verdadero rompecabezas que no logran entender.
es que el rabino Kaduri les dejó una nota que les está quemando las manos. ¿Sabe por qué? Porque para entender el significado de esa frase, primero tienen que aceptar que Yeshua es el Mesías. Porque ¿saben qué es lo que les está diciendo? Que el arrebatamiento de la iglesia está pronto a ocurrir y que el Mesías levantará la iglesia muy pronto. Amigos judíos, volvamos a la Torá, al Tanaj y al Zohar y encontraremos al Mesías. Lo que pasó con Itzhak Kaduri y está pasando con muchos rabinos hoy, está anunciando que el arrebatamiento de la iglesia está cerca y que la restauración de Israel, porque la plenitud de los gentiles está a punto de terminarse, la restauración de Israel está a punto de comenzar por completo. Y todo Israel será salvo, porque será quitado el velo que cubre la nación de Israel para que la nación se convierta al Mesías Yeshua y alcance la salvación y el perdón nacional. Pero vuelvo a este punto. ¿Por qué? Y no es que me salí del tema. Lo que está pasando con Israel está preparándonos ya el camino para que surjan estos dos profetas de parte de Dios y enfrenten al anticristo y lo desenmascaren ante el mundo. Y como lo dije en el anterior programa, el Mesías ya se apareció a un grupo de judíos en el Muro de los Lamentos en Jerusalén hace 5 años. Y les dijo Yeshua claramente a esos judíos ortodoxos que estaban orando en el Muro de los Lamentos que él ya está preparando a los 144.000 y que algunos de ellos, menores de 30 años, formarán parte de ese grupo. Los 144.000 y los 2 testigos están pronto a aparecer, porque el arrebatamiento está muy cerca de ocurrir. Ahora quiero entrar a esto. ¿Qué pasará con estos 2 profetas de Dios? Vean por favor. Dice la Escritura que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Estoy tomando 11:8 de Apocalipsis. ¿Por qué la Escritura compara a Jerusalén, primero con Sodoma? Ya lo he dicho, por la inmoralidad sexual. Y Egipto, por la opresión espiritual en la cual la nación de Israel estará viviendo en el tiempo del anticristo. Una opresión diabólica impresionante. Ahora más, donde también nuestro Señor Yeshua fue crucificado. Verso 9. Goyim, gentiles de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los judíos, y esto quiero entrar en una aclaración que me parece muy importante, los judíos no practicamos lo que se llama velatorio. El judío debe ser enterrado el mismo día de su fallecimiento, salvo un caso de excepción cuando familiares muy cercanos no se encuentren en el lugar donde el fallecido se encontrase. Hay que esperar que llegare. Pero en un caso normal, el velatorio está prohibido dentro del judaísmo. Como otra cosa que también tengo que explicar aprovechando el momento. Aprovechemos de matar 2 pájaros de un tiro. De un tiempo a esta parte, a esta humanidad loca y desenfrenada, se le metió la torpe idea de quemar cadáveres, de hacer incineración de cadáveres, disque, como un homenaje póstumo. Payasada más grande que surge por ignorancia de la palabra del Señor, ¿verdad? Yo quiero que vayamos al libro del profeta Amós y quiero que nos encontremos con un pasaje en el cual Dios mismo condena esta práctica pagana en su escritura. Y lo más triste es que algunos creyentes, disque cristianos, también están practicando la incineración de cadáveres en una afrenta directa contra el Señor. Veamos. Dice la Escritura en Amós capítulo 2, verso 1. Así ha dicho Adonai el Señor: por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Cuál había sido el pecado? Quemar cadáveres. Quemar cadáver es una afrenta al Señor, porque como le veremos más adelante, el Eterno, el mismísimo Rey del Universo, se tomó el trabajo de hacerle sepultura a Moisés con su propia mano, para darnos un ejemplo, no solo a los judíos, sino a los humanos, de que los muertos en tierra no se queman. Como acabamos de leer, la muerte de los 2 profetas del Eterno tendrá como corolario, para lamentable corolario, que al final Dios utilizará como gloria para su nombre, es que evitarán que sean enterrados los cadáveres de los 2 profetas del Señor. Estos 2 profetas, Elías y Moisés, enseguida comprobaremos que es Elías uno de ellos, no serán enterrados. Sus cadáveres serán botados, por así decirlo, en la plaza principal de Jerusalén.
dice la Escritura, se enviará regalos. Vea por favor verso 10 de Apocalipsis 11. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán presentes unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de 3 días y medio, y preste atención, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Esta es una prueba más que el Espíritu Santo no se va en el arrebatamiento. Respalda la obra, ministerio y resurrección de estos dos profetas. El Espíritu Santo no se va. Mire, el Espíritu Santo entra en ellos y los trae a la vida nuevamente. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. El anticristo morirá víctima de un atentado terrorista y clonarán su cadáver para imitar la resurrección. En ese momento dirán, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Claro, parecerá ser hasta inmortal el anticristo. Pero se quedarán más atónitos cuando sin clonaciones ni nada por el estilo sea el mismo Espíritu de Dios descendiendo de lo alto y levantando a estos dos profetas. Dejarán boquiabiertos porque sin ayuda de clonaciones ni ciencia Dios demostrará que Él es la resurrección y la vida y que el que cree en Él aunque esté muerto vivirá y se levantará sobre sus pies. Ese momento en Israel todos quedarán atónitos al ver cómo estos dos profetas vuelven a la vida. Hoy Israel está viviendo entre la espada y la pared. Lo he dicho hace minutos atrás. En Israel, después de la declaración del rabino Kaduri, se armó una verdadera revolución. ¿Cuántos Nicodemos yo he conocido? He conocido rabinos, hasta ortodoxos, que saben que Yeshua es el Mesías, pero callan. Callan y callan. Es triste que amen más la gloria de los hombres que la gloria que el Eterno ofrece a quienes le aman y le sirven. Hay muchos que estudiando tanto la Escritura llegan fácilmente a la conclusión que el Mesías ya vino y ese nombre, sobre todo el nombre es Yeshua HaMashiach, salvación, el ungido. Es el nombre del Mesías que viene pronto nuevamente. Y dice la Escritura, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. Acá quiero hacer una puntualización. ¿Notó un detalle?
Juan escribe el Apocalipsis en pasado cuando es algo que todavía no se cumplió. Es tan milimétrica la profecía bíblica que Juan en el Apocalipsis se atreve a decir que hubo, no dice habrá, hubo un terremoto en Jerusalén y murieron 7.000 personas. Para que vea, queriditos, en la Biblia están escritas las noticias que los periódicos y la televisión publicarán de aquí a algunos años, pero la Biblia las escribió en pasado, porque para Dios el futuro es historia. Esta es la razón por la cual este programa se llama Historia del Futuro, porque para Dios lo que vendrá ya ocurrió. Dios mira lo que nosotros vemos para adelante como pasado. Esta es la enseñanza más importante del Apocalipsis y de la Escritura, que para Dios el pasado y el futuro están al mismo nivel. Y mire, 7.000 personas morirán. Pero ¿sabe cómo publicará la prensa esa noticia? Hoy, impresionante hecho en Jerusalén. 2 hombres se levantan sobre sus pies, estando muertos. Ese mismo momento, terremoto impresionante en Jerusalén. Y 7.000 hombres murieron. Y cuando vayan a leer la Biblia se encontrarán con que el apóstol Juan en el Apocalipsis, hace más de 2.000 años, escribió la noticia de prensa y sorprendió al mundo entero. Elías y Moisés vendrán a la tierra y predicarán en el tiempo final de la historia, cuando la iglesia se haya ido de acá. Estos 2 profetas judíos surgirán con 144.000 acompañantes, llevando el mensaje de salvación en un tiempo en el cual la humanidad sufrirá lo que hasta el día de hoy no sufrió. Este programa, Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, producido por el Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad y las Asambleas de Dios, tiene por objetivo llevar a la humanidad a un arrepentimiento sincero ante Dios y entender que todo lo que está pasando en el mundo, la aparición de los falsos profetas, los terremotos, las guerras, no son otra cosa que noticias profetizadas de antemano en la Biblia. Escuchen bien, la prensa a veces dice: la naturaleza golpeó con rudeza a través de un terremoto, la naturaleza golpeó con una inundación. Escuchen bien, la naturaleza no hace nada. No se dan cuenta que la naturaleza no es más que un instrumento de Dios, y que todo lo que está pasando en el mundo es un preaviso de algo que la Biblia anticipa peor para el futuro. El Señor está a punto de venir pronto por nosotros. Arrepentirse es el mandamiento. Escuchar la voz de Dios a través de la Biblia es la orden en este tiempo. Evenu Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Este ha sido su programa, Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Muchas gracias. Veo, Señor, nuestro pueblo orando. En el muro de Jerusalén.